buenas noches, hermanos, hermanas, amigos que nos visitan en nuestras plataformas digitales. Un gran honor y un gran placer estar con ustedes esta noche, compartir la palabra de Dios. Estamos en la iglesia de Cristo de Santo Domingo. Un gran abrazo para ustedes desde aquí, desde la iglesia. Un gran abrazo y saludo para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que nos sintonizan desde sus casas. Esta noche tengo el privilegio de compartir nuevamente la palabra de Dios y estoy un poquito emocionado de compartir este tiempo con ustedes. Así que vamos a orar para poner la clase en manos de Dios y también calmar un poco los ánimos. Oremos, por favor. Dios y Padre, buenas noches. Gracias por este gran honor y el privilegio de compartir tu palabra poderosa. Te Padre, que nos guíes, que nos dirijas, que seas tú que estés con nosotros esta noche y que nos ayude a compartir de una manera positiva, de una manera clara, pero también precisa tu palabra, que nos rete, que nos desafíe y nos anime a ser mejores para ti cada día. Gracias, mi Señor, por esta noche. Es en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos compartiendo un poco acerca del libro de Josué, capítulo 8, y estábamos hablando sobre lo sucedido con Acán y el pecado de este. Cuando estuvieron en Jericó, él tomó algunas cosas que bíblicamente prohibían las escrituras que no debió tomar, y vimos algunos resultados de esta acción. Su pecado no solamente afectó a Acán, sino que también complicó un poco las cosas hacia una batalla que tenían en la ciudad de Aí. Y vimos también cómo el no hacer las cosas como Dios manda puede acarrear terribles resultados y terribles consecuencias. Ese fue parte de lo que hablamos la semana pasada en el libro de Josué, capítulo 8. Entonces, esta noche vamos a tocar un poquito sobre este tema, de esa importancia de hablar, o de no hablar, sino de escuchar, de cumplir lo que Dios nos manda, de hacer lo que Dios nos pide, porque es importante para nuestras vidas. El título de esta noche: cumple con lo que Dios ordena. Cumple con lo que Dios ordena. ¿Cuán importante es para ti cumplir con lo que Dios te manda en la Biblia? ¿Cuán importante es para nosotros prestar atención? Pero no solamente prestar atención, sino hacer, llevar a cabo, llevar a nuestras vidas, a nuestras acciones, pensamientos y decisiones lo que Dios nos ordena. Cuán importante es, cuán buenos resultados nos trae a nuestras vidas hacer y llevar a cabo las cosas que Dios nos pide en las Escrituras. Vamos a ver rápidamente el primer punto: tal y como Dios lo ordenó. Primer punto: tal y como Dios lo ordenó. Vamos a Josué capítulo 8. Vamos a cerrar el capítulo 8 de Josué para cerrar esa parte. Vamos a ver Josué capítulo 8, versículo 30 al 35. Leamos conmigo. La Biblia dice, versículo 30: entonces Josué construyó en el monte Ebal un altar al Señor, el Dios de Israel, tal como Moisés, el siervo del Señor, se lo había ordenado a los israelitas, y conforme a lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra sin labrar. Entonces los israelitas ofrecieron holocaustos sobre el altar y presentaron sacrificios de reconciliación. Luego, en presencia de los israelitas, Josué grabó en las piedras del altar la ley que Moisés les había dado. Entonces, todo el pueblo, tanto los descendientes de Israel como los extranjeros, y todos los ancianos, oficiales y jueces, se pusieron a los lados del arca de la alianza del Señor, frente a los sacerdotes levitas que la llevaban en hombros. Para la bendición del pueblo de Israel, la mitad de ellos estaba del lado del monte Gerizim y la otra mitad del lado del monte Ebal, tal como lo había ordenado desde el principio Moisés, el siervo del Señor. Después, Josué leyó cada una de las palabras del libro de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones. No hubo una sola palabra de todo lo que Moisés había mandado que no leyera Josué ante toda la comunidad de Israel, incluyendo a las mujeres y niños
y aún a los extranjeros que vivían entre ellos. ¿Qué podemos ver aquí en esta parte de la historia de la entrada de Israel hacia Canaán? Encontramos que después de la victoria de ahí, Josué edifica un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Luego los israelitas hicieron lo que Moisés le había mandado que hiciera, y Josué leyó las bendiciones y las maldiciones que estaban escritas en la ley. Ustedes pueden leer estas maldiciones y estas bendiciones si les interesan en el capítulo 11 de Deuteronomio, versículo 26 al 32. Observamos también que toda la ley de Moisés fue leída ante toda la comunidad israelita. No leyeron solamente una parte de ella, no leyeron solamente las bendiciones, como escuchamos muchas veces en iglesias, predicadores y pastores que solamente hablan de bendiciones. No, aquí se habló maldiciones y todo lo que estaba en la ley. Fue una ocasión para que Israel recordara las condiciones de su pacto con Dios y que recordaran también quién los había sacado de Egipto y quién los había llevado a la tierra de la conquista hacia Canaán. Algo interesante es que al parecer Josué, de la situación de Acán, aprendió algunas lecciones y aprendió algunas lecciones de su derrota en la ciudad de ahí. Por eso decide regresar al pueblo, dirigir al pueblo hacia las escrituras y hacia la visión de la ley escrita por Dios y dada a Moisés. Josué dice, ok, vamos a ver de aquí en adelante qué dice la ley de Moisés, qué dice la ley de Dios, para poder seguir al pie de la letra lo que Dios manda y no faltar a ningún mandato y orden y no faltarle jamás al Señor. Esa era la actitud de Josué. Estamos leyendo la ley porque queremos hacer todo lo que Dios ordena tal y como Él lo pide. Miremos lo que dice Josué capítulo 8, versículo 30 al 31. Dice, Josué construyó un altar de piedra sin labrar, tal como lo ordenó Moisés y tal como fue escrito en el libro de la ley. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se edificaban altares a Dios por algunas personas en las escrituras? Creo que la mayoría de las veces se edificaban altares para darle honor a Dios, para darle honor al Dios que los creó y al Dios que los dirigía. Pero también se construían altares para no olvidar y sí recordar los grandes hechos, las grandes acciones que Dios había hecho en el pueblo de Israel. También estos altares era la forma de recordar el pacto que habían hecho con Dios. Pero en este caso específico, ¿por qué Josué edificó un altar? Leemos en Deuteronomio 27, versículos 5 al 6, dice la Biblia. También deberán construir allí un altar de piedra. Esto es la ley, hacia atrás, Deuteronomio, antes de cruzar el Jordán y antes de entrar a la tierra prometida. Dice, también deberán construir allí un altar de piedras para el Señor su Dios. Las piedras deberán ser enteras y sin labrar. Allí en ese altar ofrecerán al Señor su Dios holocaustos y sacrificios de reconciliación. Y allí ante el Señor su Dios comerán y harán fiestas. Interesante, no solamente estaban leyendo la ley sobre maldiciones y bendiciones, sino también habrá fiesta. Cuando leemos la ley, no todo es malo, no todo es maldición o bendición. También hay fiesta cuando leemos y estamos en la palabra de Dios. Amén. ¿Qué vemos? Josué en esta escritura edificó un altar porque fue un mandato de Dios. Y como sacrificio de reconciliación, él hizo estos sacrificios para acercarse y acercar al pueblo hacia Dios. Mucho antes de que entraran a la tierra prometida, el mismo Dios le dio los detalles de cómo hacer este altar. Un altar de piedras sin labrar, y estas piedras debían ser enteras. Pero algo interesante que veo en esto es que Josué lo hizo tal cual Dios lo pidió. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Ni le puso algo más, ni tampoco le quitó. Josué lo hizo tal cual Dios lo pidió. En la lectura de la ley vemos que Josué
también algo interesante en Josué 8:32. Dice, Josué grabó en las piedras del altar la ley que Moisés les había dado. ¿Por qué razón? ¿Por qué hacer un altar con piedras y luego escribir en las piedras la ley si ya ellos tienen la ley en sus manos? ¿Fue esto una emoción del momento de Josué? ¿Sabes qué? Vamos a escribir la ley en estas piedras que se ven bonitas. ¿Fue una idea que le llegó de repente? Me llegó la idea, vamos a hacer esto en el momento. ¿O fue un momento de intensa alegría de parte de Josué que dijo, estoy contento, estoy feliz, vamos a hacer esto para el Señor? Nada de eso. Mira lo que dice la Escritura en Deuteronomio 27, versículo 2, y también vamos a leer versículo 8, dice, versículo 2, cuando crucen el río Jordán y entren a la tierra que el Señor su Dios les va a dar, levantarán unas piedras grandes y las blanquearán con cal. En las piedras deberán escribir con toda claridad estas instrucciones que les he dado. Vemos aquí que Dios en Deuteronomio les dio instrucciones específicas, claras, precisas y directas. Josué en esta ocasión continúa al pie de la letra y por el librito las instrucciones de Moisés. Él no quiere perder por ninguna razón la línea de lo que Dios le está diciendo. Si nos damos cuenta, podemos notar una clara decisión de Josué de hacer cumplir punto por punto lo que la ley de Dios le pedía, sin fallar, sin torcerse a la derecha, sin irse a la izquierda. Y vemos que Josué lo hizo tal cual Dios lo pidió. Josué 8, que vemos también, Josué 8, 34 al 35, dice, Josué leyó cada una de las palabras del libro de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones. No hubo una sola palabra de todo lo que Moisés había mandado que no leyera Josué ante toda la comunidad de Israel, incluyendo a las mujeres y niños y aún a los extranjeros que vivían entre ellos. Es bueno hacernos la pregunta aquí, ¿por qué Josué leyó toda la ley? ¿Por qué incluyó también mujeres y niños y aún a los extranjeros? ¿Por qué los menores de edad, desde los ancianos, desde los más viejos hasta los más pequeños, los más niños, los medianos también, todos? ¿Por qué incluyó a todo el mundo? Mira lo que dice la Biblia en Deuteronomio 31, versículo 11 al 12, dice, cuando todos, de nuevo, la ley atrás, cuando todos los israelitas se reúnan delante del Señor su Dios, en el lugar que Él haya escogido, se leerá esta ley en presencia de todos ellos. Todo el pueblo deberá reunirse, tanto los hombres como las mujeres. Todos tenían que ir a la iglesia ese día. Nadie podía faltar o nadie podía quedarse sin conectarse por YouTube o por Facebook. Todas las mujeres y los niños y los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que escuchen la lectura de la ley y aprendan a respetar al Señor su Dios y pongan en práctica todo lo que se dice en ella. Aquí vemos el porqué y el propósito de la lectura de la ley ante todo el pueblo. Dios le pidió reunirlos a todos para que todos escucharan sus palabras. Dios quiere, Dios desea y anhela que su pueblo santo escuche su voz. No las palabras de un predicador, no las palabras de un líder, no las palabras de un motivador. Dios quiere que su palabra sea escuchada por su pueblo. Esa era la razón de esta reunión de todos. Pero también, sobre todo, esta reunión y esta lectura de la Biblia, de la ley, era para que todos aprendieran a respetar al Señor. Si no podemos escuchar, si no podemos conocer la palabra de Dios, ¿cómo podemos respetarlo? Si tus hijos no escuchan, si mis hijos no escuchan, ¿cómo pueden aprender a respetar al Señor?
si no estamos sacando ese tiempo para instruirlo en las noches, instruirlo en las mañanas, instruirlo en las tardes, ¿cómo nuestros hijos van a amar y querer venir a la iglesia y amar a Dios y las Escrituras? Dios quería que las generaciones futuras aprendieran a reverenciarlo a Él. Pero también el propósito final era ayudar a todos a poner en práctica las Escrituras. No solamente escuchar, no solamente seguir, sino también la meta final era poner en práctica las Escrituras. La meta de Josué era hacerlo todo bíblicamente, tal y como Dios lo había ordenado al pueblo a hacer lo mismo. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros leemos la Biblia entera? ¿Cuántos de nosotros leemos la Biblia con una meta específica? ¿Cuál es tu propósito al leer la Biblia? ¿Escuchas o lees la Biblia con la intención de aprender a respetar al Señor? Esa es la meta. Quiero aprender, quiero leer, quiero escuchar, quiero saber cómo puedo respetar a Dios. ¿Esa es tu meta? Estudiar la Biblia para respetar a Dios tal como Dios lo pide. Cuando leemos la Biblia, el propósito inicial y final es ponerla en práctica en tu vida y en mi vida, tal como Dios lo pide. ¿Cuándo fue la última vez que leíste toda la Biblia completa? La importancia de hacerlo es que puedes aprender a respetar a Dios y ver las bendiciones que esto traerá a tu vida como consecuencia de leer y practicar todas las Escrituras. ¿Es mi meta hacerlo todo? Esta es una buena pregunta para nosotros. ¿Es nuestra meta hacerlo todo tal cual como Dios lo ha ordenado? Pensemos juntos en algunas cosas. Si leemos o escuchamos la Biblia, pero no aprendemos de ella y no se ve en mí que sigo a Dios, ¿cuál es mi propósito al final de leerla? ¿Cuál es el propósito? Si no se ve en mi vida cambio, si no se ve en mi vida transformación al escuchar la Biblia, ¿cuál es el propósito? Pensemos juntos en estas cosas. Si eres adolescente y escuchas la Biblia, pero dices malas palabras o mentiras, ¿cuál es el propósito de leer la Biblia? Si cantas canciones o hablas de temas impuros en el colegio como adolescente, ¿cuál es el propósito de tú leer tu Biblia? ¿Es visible que escuchas la Biblia como adolescente? Todos en tu colegio se dan cuenta y saben, no, con él no juegue, no, con ella no relaje, porque mira, él, ella, son gente de Biblia, son gente de Dios. No relaje con él, no relaje con ella, relaja con cualquier otro, pero con él, no. Por tu comportamiento en la escuela, todos pueden decir que lees la Biblia. Todos pueden decir que estás tomando en serio el cristianismo, el discipulado, el seguir a Jesús. Si escucho la Biblia, pensemos en esto, si escucho la Biblia con la intención de aprender a respetar a Dios, pero al final no lo respeto, porque lo demuestro con mis contrarias acciones, ¿cuál es mi propósito de escuchar y leer la Biblia? Pensemos en esto también. Si eres un discípulo universitario y dices que respetas a Dios, pero en tu casa no respetas a tus padres, no respetas a tu prójimo, a tus hermanos, te aíslas en tu cuarto, no compartes, no sirves, no ayudas en el hogar, cuando te mandan a hacer algo es un lío, hay que pedírtelo muchas veces. ¿Pueden ver en tu casa como universitario que escuchas las Escrituras,
que lees la Biblia? Pensemos en eso también. Yo sé que algunos están diciendo, más suave, Fernández, ve mal paso. No, es así, mi gente. Si eres alguien que lees la Biblia para practicarla, pero no te mantienes alejado de malas amistades, como dice la Biblia, si sigues el consejo de los malvados en el colegio o en la universidad, o aún cuando la Biblia dice que no lo sigas, si no huyes de aquello que mancha tanto tu cuerpo como el espíritu, si mantienes un yugo desigual con los que no creen, no dejando de hablar con el vecino o la vecina que te gusta, o coqueteando o recibiendo regalos de esa persona que no es un cristiano, que tú sabes que tiene cierto interés en ti, aún sabiendo que nada tiene que ver la luz con la oscuridad. Si estás leyendo la Biblia, escuchando la palabra de Dios y estás haciendo estas cosas, ¿estás escuchando? ¿Estás practicando? Estas actitudes muestran que soy un discípulo, que practico la ley de Dios tal cual Dios lo dice. No. Pero si actuamos contrario a lo que dice la Biblia, podemos decir que respetamos y que cumplimos lo que Dios nos ordena, mi gente. ¿Cuál era la meta de Josué? ¿Recuerdas la meta de Josué, lo que leímos anteriormente? La meta de Josué como servidor y seguidor de Dios y dirigente de Dios era hacer cumplir todo lo que Dios ordenó. Interesantemente, esa era la misma meta de Jesús en las Escrituras. Mateo capítulo 5, versículo 17. Leamos juntos. Mateo 5, versículo 17, Nueva Versión Internacional, dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Eso puede ser bueno o puede ser terrible para muchos de nosotros. Versículo 18 dice: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Qué vemos aquí? Igual que Josué, Jesús vino a darle cumplimiento a la ley, a mostrar con su ejemplo la importancia de obedecer al pie de la letra. Quien no lo hiciera, quien no obedezca al pie de la letra de sus mandamientos, tendría consecuencias, dice Jesús. Pero quien enseñe a otros y lo enseña a cumplir y llevar a cabo estas enseñanzas que vienen de Dios, tendrá su recompensa. La pregunta es: ¿eres tú o es tu meta hacer cumplir y cumplir todo lo que Dios ordena, aun cuando es duro, cuando duele, cuando conlleva negación, cuando conlleva sufrimiento? ¿Es tu meta cumplir y hacer cumplir todo lo que Dios quiere? Me imagino que muchos de ustedes me están diciendo: Fernández, pero que tú no entiendes que esto es difícil, esto no es fácil. No es fácil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? ¿O para quién es fácil? No es fácil. Es un reto de cada día, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada semana, cada año. Es un reto practicar la Biblia. Cada tiempo, cada década, cada momento se hace más retante. Pero aún Jesús, que le fue tan retante, no dejó de practicar, obedecer y hacerlo todo tal y cual su Padre lo pidió. Hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan, hagamos con la Escritura tal y cual Dios lo ordena. Vamos a ver qué pasa cuando no hacemos las cosas tal y como Dios lo ordena.
Segundo punto, engañados como niños. Segundo punto, engañados como niños. Josué capítulo 9, versículo 1 al 16. Dice la Biblia: los reyes hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se enteraron de lo sucedido. Estos reyes vivían en la orilla occidental del río Jordán, en las montañas, en la llanura y en toda la costa del mar Mediterráneo, hasta las regiones del Líbano. Entonces todos ellos se pusieron de acuerdo y se aliaron para enfrentarse con Josué y los israelitas. Sin embargo, los heveos que vivían en Gabaón supieron lo que Josué había hecho con las ciudades de Jericó y de ahí. Decidieron engañarlo. Se pusieron en camino, echando sobre sus asnos costales y cueros de vino viejos, rotos y remendados. También se pusieron ropa y sandalias viejas y remendadas, y tomaron para el camino únicamente pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Gilgal, dijeron a Josué y a los israelitas: venimos de tierras lejanas, estamos cansados, agotados. Hagan ustedes un pacto con nosotros. Los israelitas le contestaron a los heveos: a lo mejor ustedes viven por aquí, cerca de nosotros. ¿Cómo vamos entonces a hacer un pacto con ustedes? Pero ellos le dijeron a Josué: nosotros nos ponemos al servicio de ustedes. Y él les preguntó: ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Y ellos les respondieron: venimos de muy lejos. Debido a la fama del Señor su Dios, hemos sabido todo lo que él hizo en Egipto y lo que les hizo a los dos reyes amorreos al otro lado del río Jordán, es decir, a Sihón y a Hesbón y a Og de Basán, que vivían en Astarot. Por eso nuestros jefes y nuestros compatriotas nos dijeron: tomen ustedes provisiones para el camino y vayan a donde ellos están. Díganle que nos ponemos a su servicio y que queremos hacer un pacto con ellos. Cuando salimos en busca de ustedes, este pan todavía estaba caliente. ¡Qué habladores! ¡Qué lengua es, Jesús Santísimo! Y ahora ya está mohoso y seco. También estos cueros estaban nuevos cuando los llenamos de vino y ahora ya están rotos. Y lo mismo ha pasado con nuestra ropa y nuestras sandalias, pues el camino ha sido largo y duro y tedioso, y el sol y el desierto. Los israelitas probaron las provisiones de los gabonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo un pacto de paz con ellos, comprometiéndose a perdonarles la vida, y los demás jefes israelitas juraron hacer lo mismo. 3 días después, los israelitas se enteraron de que los gabaonitas eran vecinos suyos y de que vivían cerca de ellos. ¿Qué vemos en estos versículos? 6 reyes deciden unir fuerzas contra Israel. Estos eran los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Todos ellos se pusieron de acuerdo y se aliaron para enfrentar a Josué y a los israelitas, porque habían escuchado las batallas, las conquistas de Jericó, de ahí y de otros reyes que habían conquistado, y tenían mucho miedo. Ahora notemos los métodos de estos gabaonitas. Dieron evidencia falsa para engañar a los israelitas de su engaño. Sacos viejos, cueros de vino viejos, zapatos viejos, pan seco y moho. Yo me pregunto, ¿dónde fue que fueron unas tiendas de segunda mano a buscar todo esto? Parece como si fuera un carnaval, que ellos se disfrazaron y engañaron a los israelitas. Pero más allá de su apariencia engañosa, los gabaonitas simplemente mintieron. Ellos dijeron: nosotros venimos de tierras muy lejanas, cuando por supuesto no era así. Fingieron ser embajadores. Los gabaonitas engañaron a Israel haciendo un tratado de paz con ellos. ¿Alguna vez tú has comprado algo en la calle, te has parado a comprar y te has sentido que al llegar a tu casa fuiste engañado? ¿Te ha pasado eso? ¿Te has sentido que hubo un truco en el peso de lo que compraste o algo pasó? ¿O te has parado a comprar algo en la calle y preguntas: ¿seguro que me pusiste la libra que van ahí? Ese peso no estará arreglado. No, ¿qué pasa?
Machante, ¿cómo yo lo voy a engañar a usted? ¿Usted de lo mío? ¿Seguro que ese peso está bueno? Claro, hermano, ese peso está bueno. ¿Seguro que la docena que te pedí fue la que me pusiste allá adentro en la funda? Sí, seguro. Yo recuerdo una vez que compré unas chinolas, unas docenas de chinolas, y le pregunté varias veces, yo como que conté menos. No, comando, ¿cómo yo lo voy a engañar? Jefe, ¿a usted yo lo voy a engañar? No, jamás. Cuando llego a mi casa, una docena de chinolas menos. Imagínate, te dicen, claro hermano, ¿cómo yo lo engaño? Jamás. Yo no lo voy a engañar a usted, machante. Así pasó con los israelitas. Fueron engañados como niños. Y de igual forma pasa con nosotros, aunque a veces pensamos, yo me la sé toda. ¿Te ha pasado que tú dices, me la sé toda, y aún sabiéndotela toda te han engañado? Eso pasa con nosotros por orgullo. Yo me la sé toda. Satanás igual nos engaña a nosotros. Él estaba preparando una trampa para los israelitas y ellos cayeron. Y esto es lo que él hace en nuestra vida a diario. Engañarnos. Busca la manera de que caigamos en su trampa. Satanás es el maestro del engaño y de la trampa y la mentira. Satanás a veces nos dice lo siguiente: tú sabes más que esa gente, tú tienes más tiempo en la fe que ellos para pedir consejo. ¿Para qué tú vas a pedir consejo si tú eres un viejo en la fe? Tú no necesitas consejo de nadie. O quizás Satanás nos dice otras cosas. No, hombre, esa película en Netflix que tiene ciertas escenas no te va a hacer pecar, olvídate de eso. Tú eres adulto y maduro en la fe, ya tú sabes cómo controlar tus ojos, las escenas. Mira esa película, no importa que tenga restricción y escenas feas, no importa, tú vas a estar bien. Satanás a veces nos dice, si tú omites esta parte de la conversación, eso no es mentir, simplemente es callar, pero no es mentir. Satanás nos engaña. Satanás no puede decir a veces, claro, tú puedes coger a rédito, pronto tú lo vas a pagar, eso no es ningún problema. Desde que te paguen a ti, además, tú tienes mucho lío, resuelve con ese dinero a rédito. Tienes que buscar cómo salir de tus problemas y tus deudas, no importa cómo sea. Dios lo entenderá. Dios es misericordioso. Y aunque a Él no le gusta el dinero a rédito, cógelo, Él te va a entender luego. Satanás nos dice, no está mal defenderse. Si la otra persona te maltrata, vamos a hacerle sentir tu enojo también, defiéndete. Mira que también Dios se llena de enojo y se enoja Dios por las injusticias. Esto es una injusticia, tú tienes derecho a contestar como tú quieras, a enojarte y maltratar al otro porque te maltrató a ti. ¿Te ha pasado eso? Satanás nos puede decir también, mira, no está mal no dejarle saber a tu mamá de esa conversación que tú tienes con ese muchacho de la escuela o esa muchacha de la escuela. No está mal. De todas maneras, siempre tú le dices todo. Y por una vez que tú no le digas, no está mal. Quédate callado, quédate callada. Satanás puede decirnos también, no hombre, no confiese eso. Un hombre tan viejo en la fe, una mujer tan vieja en la fe, ¿para qué tú vas a confesar eso? Ya Dios lo sabe, con eso es suficiente. Es más, si tú eres casado, habla con tu esposa y déjalo ahí y tranquilo, hermano. Si tú eres casada, habla con tu esposo, convérsalo ahí y déjalo ahí y ya se resuelve. No hables nada para adelante. Satanás puede decirnos también, ¿para qué buscar ayuda o tiempo de consejería? Si ya tú te sabes la Biblia entera, ¿qué te pueden enseñar a ti? ¿Qué te puede ayudar la otra persona que es más joven que tú en la iglesia? No, hombre, no pida consejo, no busque ayuda. Pregunta, hermanos y hermanas y amigos, ¿te identificas con alguna de estas cosas? ¿O quizás te identificas con todas, con todas? La pregunta es, ¿en qué trampas de Satanás últimamente has caído? A veces no es Satanás, vamos a ponerlo claro, porque a veces culpamos
a Satanás de cosas que no es él. A veces somos nosotros mismos que nos engañamos para no sentirnos mal. A veces nosotros mismos nos engañamos nuestra propia mente y torcemos nuestra propia mente para no sentirnos culpables. Y a veces es nuestra creencia de que no la sabemos toda. Yo me la sé toda, que en sí es orgullo, cuando en la práctica nos engañan como a niños chiquiticos. Nos engañan. Creemos que no la sabemos toda, pero muchas veces el enemigo, el mundo, las cosas a nuestro alrededor nos engañan. Una manera de no ser engañados es preguntarnos qué muestran las Escrituras sobre ciertos temas. Podemos aprender de Jesús, del ejemplo de Jesús en Lucas 4, 1, 13. Podemos leerlo luego como referencia. Jesús salió victorioso de los engaños de Satanás una y otra vez. ¿Por qué? Porque él conocía las Escrituras. Las Escrituras pueden librarnos de un engaño de Satanás, de un engaño de alguien, de un engaño de nosotros mismos. La Biblia tiene todo lo que puede arrojarnos luz para cualquier situación, pero debemos mantenernos apegados al manual para no ser engañados. Pero cuando se miente en algún momento, tendrá consecuencias en tu vida personal. ¿Qué pasó con los gabaonitas? Josué 9, versículo 22. ¿Qué pasó con los gabaonitas? Josué 9, 22 al 23 dice: por su parte, Josué llamó a los gabaonitas y le preguntó: ¿por qué nos engañaron diciéndonos que venían de muy lejos cuando la verdad es que viven aquí mismo? Por esta razón quedarán ustedes bajo maldición y para siempre serán sirvientes. Tendrán que cortar la leña y sacar el agua que necesite para la casa de mi Dios. Los gabaonitas, por mentir, quedaron bajo maldición, pero quedaron vivos. Quedaron como esclavos, pero no se les dio el castigo. Engañaron a Josué y se quedaron viviendo en el pueblo de Dios. Y ahora, luego, más adelante, eso traería consecuencias fatales para Israel. Ahora, ¿cuál fue el problema de este engaño? ¿Y dónde estuvo el fallo de ese engaño? Porque ellos hicieron bien su tarea, pero Josué y los líderes no hicieron bien su tarea. ¿Dónde estuvo el problema? Tercer punto, no consultaron al Señor. Tercer punto, no consultaron al Señor. Josué 9, versículo 14 dice: los israelitas probaron las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo un pacto de paz con ellos, comprometiéndose a perdonarles la vida, y los demás jefes israelitas juraron hacer lo mismo. 3 días después, los israelitas se enteraron de que los gabaonitas eran vecinos suyos y de que vivían cerca de ellos. Entonces salieron en busca de los gabaonitas, y al tercer día llegaron a sus ciudades, que eran Gabaón, Kefirá, Berot y Kiriath Jearim. Pero los israelitas no los mataron, porque los jefes les habían jurado por el Señor y Dios de Israel que les perdonarían la vida. ¿Qué vemos aquí? Los israelitas probaron las provisiones, vieron en efecto que el pan estaba dañado, estaba seco, estaba mohoso, los odres estaban rotos, las ropas, las sandalias, probaron todo, pero no pudieron darse cuenta del engaño. Y después de realizar la alianza, se supo la verdad de estos forasteros, que eran en realidad sus vecinos cercanos, vivían cerquita de ellos. Ahora, ¿dónde estuvo el problema? Versículo 14 lo refleja. No consultaron al Señor. Ese fue el problema de Josué y los líderes. Tomaron la decisión aún cuando expresaron una ligera duda acerca del origen de los gabaonitas. Pero aparentemente esa duda que tuvieron no la llevaron al Señor, sino que decidieron por sí mismos
hacer un pacto de paz con ellos. Firmaron un pacto con estos habitantes gabaonitas. Pacto que no debían hacer, porque ya Dios le había dicho en Deuteronomio 7, versículo 1 y 2. Mira lo que dice. Deuteronomio 7, versículo 1 y 2. Que había dicho el Señor de hacer pacto con estas ciudades. Dice: el Señor, el Dios de ustedes, los va a hacer entrar en el país del cual han de tomar posesiones. Y echará de la presencia de ustedes a 7 naciones más grandes y poderosas que ustedes: los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor su Dios haya hecho caer a estas naciones en poder de ustedes y ustedes las hayan derrotado, deberán destinar a la destrucción y no hacer con ellas ningún pacto ni tenerles compasión. En el libro de la ley estaba claro, estaba clarísimo que no debían hacer ningún pacto. Otra escritura como referencia, Deuteronomio 20, versículo 18. ¿Por qué razón? ¿Por qué no debían hacer ningún pacto con estas naciones? Servicio de mediado de semana. Inconvenientes técnicos, pero ya regresamos. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 15, 22? Estábamos hablando del problema que pasó con los gabaonitas. El problema fue que no consultaron a Dios, y cualquier cosa puede pasar cuando no consultamos a Dios. Proverbios 15, 22, ¿qué dice la Biblia? Cuando no hay consulta, los planes fracasan. El éxito depende de los muchos consejeros. Nuestro primer consejero en nuestra vida personal y espiritual, ¿quién es? Es Dios. ¿Cómo podemos consultarlo a Él? Fácil, a través de las Escrituras. Ahí está todo lo que debemos hacer. Todo está en la Biblia. Todas las Escrituras nos enseñan cómo cuidarnos, cómo evitar problemas, cómo evitar situaciones, cómo alejarnos de conflicto. La Biblia tiene todo. ¿De qué otra manera podemos consultar al Señor? A través de la oración. Ir de rodillas a Dios, pedirle que te dé luz, que te dé dirección en las decisiones que vas a tomar, que te dé luz para esas acciones a tomar o esas decisiones importantes en tu familia, en tu matrimonio, en la finanza, en lo que sea. También, ¿de qué otra forma podemos consultar al Señor? A través del ayuno. Esto es poderoso. Cuando hacemos ayuno, hacemos sacrificio, lo hacemos también para pedirle a Dios que nos dé luz, dirección, ayuda para ciertas decisiones que tenemos que tomar. El ayuno sirve para muchas cosas, pero también sirve para esta parte, de pedirle a Dios que nos clarifique el camino en las decisiones que vamos a hacer. Preguntas: ¿eres constante buscando orientación de la Biblia? ¿Eres constante en consultar a Dios a través de la oración? ¿Cuándo fue la última vez que llevaste una decisión ante Dios a través del ayuno? Proverbios 15, 22 es una de esas escrituras que aprendí en mi vida espiritual, en la juventud de mi fe, y me ha dejado marcado por la importancia que representa en buscar ayuda espiritual. Durante mi vida cristiana yo no era muy bueno en las finanzas, pero con la ayuda de muchos consejeros pidiendo dirección espiritual, ayuda y consejo, he recibido mucha ayuda para ser mejor en mis decisiones financieras. Si tengo a Dios, pero también tengo a personas que pueden ayudarme en la iglesia en todas las decisiones que tome. Hay personas sabias en las finanzas que me pueden ayudar si decido ser humilde y pedir consejo. Yo sé que necesito trabajar también como padre para ser mejor y para hacer lo que dicen las Escrituras. Pero muchas veces como padre no tengo todas las respuestas, no tengo todo lo que se requiere para ser excelente. Pero tengo padres en la iglesia, tengo amigos en la iglesia que puedo pedir consejo y orientación con ellos. Puedo buscar dirección para que las cosas sean mejor. No soy el mejor esposo, no tengo todos los puntos ganados, pero busco ayuda de hombres maduros, casados, de hombres que tienen experiencia y aún de jóvenes matrimonios. Puedo aprender, ¿por qué no?
También sé que necesito trabajar en ser más organizado en diferentes áreas en mi vida. Pero si no busco ayuda, ¿cómo voy a cambiar? Si no busco consejo, ¿cómo voy a mejorar? La Biblia dice que el éxito depende de muchos consejeros. No uno, no dos, sino muchos consejeros. A veces nos metemos en problemas, porque simplemente no hemos buscado buenos consejeros. Hemos dejado de hacer las preguntas correctas o las preguntas que creemos que ya no necesitamos hacer, porque pensamos, bueno, ya yo lo sé, ya yo soy adulto, no tengo que preguntar. No, hay preguntas que aunque tú pienses que no, es buena hacerla. Alguien que me impresiona en la fe es el corazón de un hermano llamado Raúl Alegría, de la Iglesia de Cristo en Nueva York. Raúl es el esposo de la doctora Betania y me impresiona muchísimo porque él es un hombre que tiene hijos, adultos ya grandes, es un hombre que tiene tiempo en la fe, ha visto mucho, ha escuchado muchos hombres maduros, mucho más que yo, pero me reta que Raúl me pregunte a mí, ¿cómo puedo hacer para ser mejor en mi noviazgo con Betania? ¿Cómo puedo ser mejor para ser excelente en mi matrimonio? ¿Qué puedo hacer en esta área? Me desafía, porque estoy escuchando a un hombre en su edad que puede ser mi papá, y me reta también, porque digo, wow, ¿qué le contesto a un hombre que es más maduro que yo? Y simplemente oro y le pido a Dios ayuda. Yo espero, Raúl, que los consejos que te haya dado te hayan funcionado. Parece que sí, porque te casaste. Me imagino que sí. Pero me reta. Un hombre más adulto que yo me pregunta a mí qué puede hacer mejor. Hermanos y hermanas, consultar no es una pérdida. Pedir consejo, pedir orientación, pedir ayuda para el matrimonio, la familia, la vida, la fe, para todas las áreas, en las áreas sentimentales, no es una pérdida, es una ayuda. Preguntas. ¿Tú preguntas para ser mejor en tu vida como discípulo? No es una obligación preguntar, no es una obligación pedir consejo, pero créeme, ayuda bastante. Hermanos y hermanas, las armas más poderosas para consultar al Señor son la Biblia, el ayuno, la oración y los consejos espirituales. Tenemos todas las de ganar para ser mejores. Pero Israel perdió algo importante, se dejó engañar porque no consultó a Dios. Tomaron decisiones sin el criterio, sin el juicio y sin la dirección divina del Dios Todopoderoso. ¿Cuál fue la consecuencia de aceptar este pacto? Este pueblo de los gabaonitas, incluyendo otros, fue la causa de la ruina espiritual de Israel por un tiempo, porque no hicieron lo que Dios le dijo. ¿Cómo nos va cumpliendo lo que Dios ordena? Es una pregunta para ti, para reflexionar. Hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan, esta noche vimos 3 puntos. Primero vimos que debemos escuchar, practicar y obedecer las Escrituras tal y cual Dios lo ordena. Segundo, debemos cuidarnos de no ser engañados como niños. El enemigo está al acecho, el mundo está al acecho y no podemos dejarnos engañar. Y tercero, vimos la importancia de consultar a Dios, utilizando las herramientas que Él nos ha dado para la victoria, su palabra, la oración, el ayuno y la consejería. Hermanos y hermanas, buenas noches, cumpliendo con lo que Dios ordena. Que Dios los bendiga.